Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:36, buenas noches. Creo que es un buen momento para hablar de esta historia por los diferentes condicionantes que se han producido en las últimas horas, en la que, según me comunican, pues hay tormenta, lluvia en gran parte de nuestro país. Hoy es una de esas noches en las cuales a algunas personas les puede gustar conocer un suceso del pasado, un suceso que se centró en una casa, en un lugar alejado dentro de una cuenca minera, una casa que vamos a visitar. Recuerdo perfectamente cómo hace unos días, en nuestra redacción, el compañero Juan Jesús Vallejo, siempre envuelto en teletipos y en nuevas historias que afrontar, se me aproximaba con un titular de prensa. Reconozco que me impactó. Decía algo así, La Voz de Asturias, como el miedo de Rayán. La crónica de José Ángel García Díaz, desde el concejo de ayer, hablaba precisamente de una casa que fue bautizada con el tiempo como Casa del Miedo, de una vivienda donde ocurrían cosas realmente espectaculares. Y he de confesaros, amigos de Milenio 3, que repasando esos viejos informes, se publicaron hace 11 años, me he dado cuenta de que, si bien creía que lo había escuchado ya todo en torno a las casas supuestamente encantadas, pues tenía que admitir que estaba equivocado. Había escenas e historias que realmente jamás habían llegado a mis oídos. Siempre el misterio guarda un resorte para sorprendernos. Esta noche vamos a vivir intensamente, esta noche de lluvia, también en Asturias, también en este pequeño lugar, si no me equivoco, con apenas un puñado, 4 vecinos. Vamos a estar allí y vamos a intentar vivir lo que es el misterio, la interpretación de este tipo de hechos que ocurren. Es más, había algunos efectos que me sorprendieron de verdad en estas crónicas. Una noche, en esta vivienda, la principal protagonista de los hechos, que murió a los 103 años, escuchó una voz que parecía salir de las propias paredes. Desde luego que en aquella época y en esta región nadie hablaba de parapsicología ni fenómenos poltergeist. Seguramente todo estaría imbricado en los asuntos de maldiciones, de posesiones, de creencias. Lo cierto y verdad es que esta mujer, cuyo recuerdo y cuya historia también vamos a homenajear, se aproximó a la habitación del pequeño Juan, que era entonces un bebé. Y entonces los ojos de esta testigo comprobaron cómo la cuna de ese niño daba vueltas una y otra vez. La pequeña cuna se balanceaba en 360 grados sobre sí misma. El niño no se inmutaba. Permanecía como acunado por una mano invisible, como una especie de peonza de la locura, sonriente, sin hacer ni un solo movimiento extraño. Aquella mujer, evidentemente, tuvo la conciencia de que en su casa, en su pequeña casa, en su pequeño lugar, en su pequeño domicilio, ocurría algo. Algo que motivó la llegada de sacerdotes, miembros de las fuerzas del orden, y según rezaba esta crónica de La Voz de Asturias, todos, unos con sotana, otros con uniforme, al observar lo que pasaba en aquellas paredes, al comprobar que no era ninguna invención, sin excepción, unos y otros salían de allí despavoridos. Siempre intentamos cambiar las crónicas o el reloj del tiempo hablando del primer expediente X español. Hace bien poco los amigos de Merino recordarán que hablábamos de la Casa do Demo, Casa del Demonio, en Galicia, hacia el año 1900. Estos hechos, el miedo de Rayán, empieza en 1915 y al parecer se mantuvieron atormentando a esta familia hasta 20 años seguidos. 2:20, esta noche vamos a viajar a esta casa, porque las paredes a veces son como una crónica fría de viejos fenómenos. Y según me comentaba el compañero Juan G. Vallejo antes de comenzar este programa, por línea interna,
Lo que él estaba viendo, lo que estaba sintiendo, era digno de una película de misterio, de terror. Queremos compartir con ellos la sensación de volver a intentar saber lo que ocurrió. El miedo de Rayán, esta noche en Milenio 3. Esta noche en esa misma casa, la que bautizaron en su día como Casa del Miedo, hay varios amigos, cada uno con su equipaje de sensaciones, cada uno con su visión de los hechos, y también aquí, en el estudio de la cadena SER, estamos varios amigos, que luego os iré presentando, porque esta noche, por encima de la investigación, queremos sentir eso tan atávico, tan antiguo, de la reunión, bajo la lluvia, hablando de misterios. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y además, como siempre, la opción esa siempre está ahí de que la gente, quizá los amigos asturianos, que tantos y tantos casos vivieron y conocen, puedan comentarlo, porque la investigación se abre hoy y van a surgir, estoy seguro, muchísimas sorpresas, porque en toda la región pasaron cosas parecidas, no se escribió casi sobre ellas, pero ocurrieron. Así que necesitamos, como siempre, la ayuda de los comentaristas de Milenio 3. Por supuesto, líneas abiertas en esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre, vuestra información, vuestros mensajes. 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis contarnos. Me ha sorprendido mucho la sensación extraña que tuvo que vivir esta familia, esta mujer, con la escena de la cuna, de la pequeña cuna. Hay muchas más. Como digo, los fenómenos supuestamente poltergeist siempre tienen unas bajo la manga y nos siguen sorprendiendo. Juan G. Vallejo, 1:43, en Rayán, ese pequeño pueblo donde se vivieron estos hechos hace tanto tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Dónde estás? Cuéntame qué estás viendo. Pues mira, la verdad que estoy en un lugar ahora mismo privilegiado, en pleno corazón y en pleno pulmón minero de Asturias, en el concejo de Aller, pues encima de un monte, encima de una montaña, un pequeño pueblecito, Rayán, donde quedan solamente 4 vecinos y 2 de ellos están justo a mi lado. Es que aquí al lado mío está Cristina y María González, que son además nietas de esta señora de Concepción González, que vivió la historia que tú has descrito sobre la cuna. Pues a mi derecha el fuego y el crepitar del fuego, creo que casi se puede oír por los micrófonos. Estamos en un enorme salón de la casa, de la misma casa en la que en 1915 comienzan a suceder unos fenómenos inexplicables que, como tú has dicho, duran casi 2 décadas. Y bueno, pues estamos aquí también en compañía de David Madrazo, de Iván Lanza, del Grupo Gaipo, que son los que han rescatado esta historia, que increíblemente no aparece en ningún libro de fenómenos poltergeist en España. Como tú has dicho, siendo de los primeros expedientes X que hay en este país, sacerdotes, Guardia Civil, todos pasaron por aquí y nadie dio explicación al fenómeno. Todos estos días, llevo aquí ya una semana entera, y todos los días he estado hablando con Cristina, con María, que han podido compartir sus recuerdos conmigo, y la verdad que el entorno ahora mismo, como te he dicho, es ideal, ¿no? Afuera está lloviendo, a mares, a mi derecha la hoguera, estamos en la casa de los hechos, acompañadas por 2 mujeres que, aunque tengan más de 70 años, te aseguro que son como 2 jovenzuelas, porque tienen una energía increíble, y han estado con nosotros, acompañándonos en todo momento y contando y compartiendo una historia que marcó sus vidas, la de ellas y la de su familia. El miedo de Rayán, así hay que además hay que incluso, yo creo que hacer un pequeño agradecimiento también al periodista, al compañero que desveló esta noticia en La Voz de Asturias en su día. Era una noticia muy antigua, pero sobre todo hay que agradecer, y de corazón, el esfuerzo que nos hayan permitido colarnos casi, ¿no?, en su casa, esta casa del misterio, a estas 2 buenas amigas que nos has presentado, y que yo creo que estarían sorprendidas de que tanto tiempo después, Juanje, los periodistas del misterio acudieran a su lugar. Pero todo ha sido armonía y, como decimos, pues agradecimiento mutuo, ¿no? Ellas no tienen miedo a contar, que quizás sea lo que más le puede sorprender a la gente. Vivieron una serie de hechos, ellas también llegaron a vivir una serie de fenómenos, ¿no? No solo su abuela. Su abuela y su madre, pero bueno, es que no fue la abuela y la madre, fueron los vecinos de Rayán, muchísimos vecinos del concejo de Aller que durante años pasaban por la casa siendo testigos de los fenómenos, y ya te digo, incluso varios sacerdotes vinieron a bendecir la casa sin que jamás las bendiciones de los sacerdotes consiguieran nada. Quizás incluso, que tengo aquí a mi lado María, te puede comentar algo. ¿Qué fue lo que te comentaba tu madre, María? Habla. Habla, María, habla al micrófono. María, buenas noches. Buenas noches.
Primero, ante todo, María, muchísimas gracias por permitirnos a estas horas tan intempestivas estar con ustedes. Lo que estaba yo contando no era ninguna invención, ninguna fantasía. Lo que he comentado de la cuna, así debió ocurrir, ¿no, María? Sí, eso me contaba mi madre, sí. Y aquí más vecinos míos que contaban eso, que lo habían vivido. ¿Y eso en la misma casa donde están ustedes ahora? Sí, en la misma casa. Y no solo eso, Iker, además de, incluso María me comentaba estos días que hayan pasado por aquí muchos vecinos que intentaban ponerse con gallardía y valentía diciendo, bueno, aunque haya ruidos, que se presente lo que sea delante mía. Y todos al final salían corriendo, ¿no, verdad, María? Me comentaba. Sí, escapaban, tenían miedo cuando sentían los ruidos y cogían miedo y escapaban y marchaban. Y otro día venían otros. Un día venían unos y otro día venían otros. María, usted imagino que llegó a comprobar el miedo de su madre, de su abuela. ¿Sabe cómo empezó todo? ¿Por qué de repente un día empezaron a escucharse ruidos? Fueron eso, golpes y ruidos, lo primero que llegó a aquella casa, ¿no? Sí, golpes y ruidos, que caían cosas del desván de la casa, caían botellas y no se veía cómo cogían la botella porque estaban llenas de polvo y no quedaban marcadas nada. Y a lo mejor tiraban de fuera un morrillo a casa y caía dentro de la sala y oíamos bien el ruido y veíase la piedra, pero no se deshacía la piedra. O sea, piedras que caían dentro de la casa. Sin romperse los cristales de afuera, en concreto. Sin romperse los cristales de afuera y aparecían en medio de eso, del pasillo, sí. María, ¿usted cuántos años tiene? 75 ya. 75 y con una energía tremenda y claro, imagino que usted tendría primero dudas en contarnos todo esto, porque a la gente imagino que no le gusta o le da cierto reparo comentar que en su casa pasaban estas cosas. ¿Llegaron a tener algún problema, María, o con los vecinos o nadie dudó de que lo que allí pasaba era verdad? ¿Toda la gente lo pudo comprobar? Bueno, la gente pues a lo primero pues venían y miraban, escuchaban y marchaban y volvían otros y luego pues una vecina se quedaba aquí con mi madre a dormir porque como mi madre y mi abuela tenían miedo, pues venía una vecina que se quedaba aquí y ella era la que decía que no tenía miedo, pero al fin y al cabo tenía tanto miedo como mi madre y mi abuela, porque después decía, a lo mejor levantábanse y decían, venga abuela, vamos a dormir y echábanse hasta los tres juntos, pero como no podían dormir luego salían de la cama, vamos cada uno para nuestra cama y ala, iban para la cama y una cada cama y no llegaron a dormir, pero bueno, así fueron pasando los días y unos días más, otros días menos, pero siempre había ruidos y siempre había cosas. Aparte de que era una familia con una longevidad increíble. Aquí tengo también a Cristina. ¿Cuántos parientes suyos, Cristina, han pasado de los 100 años de vida? Pues mi abuela tenía 103 años, mi madre tenía 94, iba a ser, y toda la familia así de muchos años, o sea que vamos a durar mucho, creo yo. Claro que sí, seguro. Cristina, que sí, estoy convencido. Oye, Iker, dime. Gracias por el libro, Nada, por favor. Pero resulta que yo veo muy mal, pero mando a mi hijo que lo lea, porque yo veo mal. Pues qué ilusión me hace que su hijo le lea esas páginas de los libros que les hemos enviado con todo el cariño. Cristina, imagino que tiene que impresionar mucho ver a la madre y a la abuela que vivieron todo eso. Lo que he contado de la cuna era Juan, ¿no? El niño que estaba allí era Juan. Cuénteme un poco, porque yo me quedo impresionadísimo y tengo aquí además a un montón de amigos que saben mucho de estos temas y dicen que jamás habían escuchado algo parecido. ¿Cómo fue aquello? ¿Alguien acunaba a ese niño, pero girándolo una y otra vez? Es que empezaban a moverse para allá y para acá y dar golpes y el neno ni lloraba ni nada, nada. Sí, estaba muy aquello. Pero que te cuente, por ejemplo, Cristina, una vez llegaron incluso 3 personas, me comentaron, 3 vecinos, a intentar sujetar la cuna. Ah, sí, querían sujetarla, pero decían, no, esta cuna paró yo. Pero ni hablar, ni por uno ni por otro, no podían parar la cuna. Y después el caso, y es que mi abuela estaba en la cama y una noche llamaronla para otra habitación, una cosa extraña, una persona, no sabemos quién, que la llevaron para otra habitación y ella estuvo allí
un tiempo. Y después, cuando volvió para la habitación de ella, el marido preguntó, oye, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces mi abuela dijo que no podía decir nada, que esto llegaría con ella hasta la tumba, como así pasó. Una voz le llamaba. Sí, la llamaron y la tuvieron en una habitación hablando con ella. Y luego, esa voz o lo que fuera, le dijeron que tenía que ir a Camplongo, porque mi abuela era de Camplongo, y a decir unas mises y a encender unas velas. Y entonces que si hacía lo que le había mandado esa persona extraña, que el miedo que se quitaría, como así fue. Y mi abuela nunca pudimos sacar nada de nada. Mi madre sí sufría mucho, tenía miedo, no se atrevía a contarlo. No sabéis el miedo que pasé. Y esto oí que fue todo verdad. Y estamos convencidos, Cristina, María, de que así fue, y por eso lo vamos a contar esta noche, con la energía y el cariño que transmiten estas dos buenas amigas de Rayán. Sí. Aquí la gente les está escuchando, Cristina, María, con muchísima atención, y vamos a presentar aquí a algunos amigos. Luego también los haremos con otros buenos compañeros que están allí, pero sí me gustaría empezar por Santiago Vázquez. Todos le conocéis, compañero y compañero también en Radio Nacional de España, que estaba tan impresionado como yo. Santiago, buenas noches. Buenas noches. Esto es antropología del misterio en vivo, ¿eh? En ese creo. Pueblo con 4 vecinos estamos recordando el miedo que sufrió esta familia. Cristina y María nos lo cuentan con esa energía. Lo de la cuna, aportes, madre mía, unos casos que como casi nadie conocía esto, es increíble, ¿eh? Es un caso único y además se dan muchos elementos. Fíjate, Iker, cabría la posibilidad en este caso de hablar de poltergeist o quizás de encantamiento. Más que de poltergeist es un encantamiento, porque hay por medio una aparición. Una aparición. Fantasmal. Sí. Cuando hay una aparición fantasmal, hay que dejar el término poltergeist a un lado y hablar ya de encantamiento. Ellos nos cuentan con toda su franqueza lo que le contaba también su madre y su abuela. Piedras que de repente aparecían y decían, pero los cristales no están rotos. ¿Esos son aportes, Santiago? Sí, efectivamente, es un fenómeno conocido en parapsicología que se da precisamente en casas, en lugares donde existe un cuadro de fenómenos de tipo poltergeist y tiene un nombre, es litotelergia. Litotelergia, pero en definitiva es un aporte, es decir, el paso de la materia a través de la materia sin dejar huella. Esta es la definición. Porque, como comentaba la testigo, aparecían estas piedras en medio del pasillo sin romper cristales, sin dañar ninguna estructura. Es decir, es una materialización, es la aparición sólida, presente ahí de unas piedras. Bueno, la gente dirá, esto es imposible. Ha habido muchos casos, uno de ellos precisamente, según contaba José Martínez Romero, el autor del primer libro sobre las caras de Belmez, en Belmez, año 73, también una piedra. Y hace poco aquí lo tratamos en la Casa Dodemo. En la Casa Dodemo en Galicia. Esas piedras como aportes aparecían y surgían de la nada, grandes pedruscos que se iban acumulando en la casa. Nuestro otro compañero invitado aquí, atentísimos todos, escuchando a María y a Cristina, porque somos testigos, ¿no?, de la historia. Esta es la magia de la radio, transmitir en plena noche, una noche como hoy, tan especial, tan fría en algunos lugares, desde el lugar de los hechos. La cadena SER, y gracias al compañero Dani Buelga, han logrado, bueno, pues colocar los micrófonos allí, y vamos a conocer esa casa. Precisamente en el año 96, en la misma época en que se publicaba en La Voz de Asturias aquello del miedo de Rayán, el compañero Luis Álvarez, todos le conocéis, nuestro querido reportero de Milenio 3 y Cuarto Milenio, publicaba en la revista Enigmas una historia parecida en Asturias, que luego nos va a confesar. Es decir, Luis, buenas noches. Buenas noches. Que no son casos únicos. En esa misma comarca, en esa misma zona, tú cubriste noticias casi tan tenebrosas, que tienen que ver con casas construidas, si no me equivoco, sobre cementerios. Efectivamente, eso sucedió en Salas, un pueblo muy cerquita de Oviedo. Bueno, primeramente saludar a Juan Jesús y a todos los 4 vecinos de este pueblo tan singular que están ahí. Decir también que me da una envidia tremenda,
qué demonios, que me gustaría estar allí. Y a nosotros, ya lo creo. Y bueno, sí, además es curioso, Iker, porque precisamente el norte de España es un sitio muy especial, no solamente Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, ¿no? Fíjate, Cataluña en ese sentido no tiene tanto arraigo sobre este tipo de fenómenos y es por la influencia celta, se cree que es por esto. Existe un arraigo sobre este tipo de temas, sobre lo trascendente, sobre este tipo de fenómenos que me parece sorprendente, me encanta, personalmente me encanta, y uno siente la magia de estos lugares cuando está allí, ¿no? Y más en noches como esta. Luego pasaremos a contar además un caso sorpresa, Iker, que he recordado casi desempolvando el archivo mental de todos esos casos que investigué, que no publiqué jamás porque no nos dejaron hacerlo. De hecho había unas implicaciones muy tremendas ya que había un crimen de por medio, pero ya lo contaremos luego, Iker. Perfecto, Luis. Solo han 57 minutos y luego en la segunda hora vamos a saludar también a David Madrazo y a Iván Lanza del grupo Gaipo, que además, por cierto, están haciendo una labor encomiable. Tengo que decirlo porque a mí me emociona que haya gente que haga cosas bien. Ellos hacen un programa en una pequeña emisora que se llama Onda Peñes. Les mandamos a todos los colegas de Onda Peñes un fuerte abrazo, y su programa se llama Investigando el Misterio. Y lo que me contaba por línea interna David era que están entrevistando a la gente, no vamos a decir anciana ni mayor ni mucho menos, a la gente veterana, a la gente que tiene experiencia de los diversos pueblos y aldeas asturianas, y están sacando una gran cantidad de casos. Seguro que tantos como los que están llegando en el 7640, palabra clave milenio, que quieren opinar, y seguro que esta noche quizá gente que conoció esta casa, quizá gente que la visitó, o quizá gente que en el entorno ha sabido más cosas. Ha mencionado Santiago Vázquez el tema de aparición, y es que luego vamos a contar lo que pasó esa noche en que la abuela de Cristina y María escuchó la voz que le llamaba y se encerró con esa voz en una habitación. Es algo alucinante. Salió de allí diciendo que tenía que poner unas velas y dar unas misas. Qué bien hacen además recogiendo la historia viva de esa gente veterana. Benis desde Gijón nos dice: en el Alto de la Madera en muchas casas suceden muchas cosas extrañísimas. En la mía se oyen golpes. A ver, ¿cuándo venís? Se refiere a pues esos saltillos que hay normalmente, los sobraos, como se suele llamar. Y el desván, como decían aquí, que es un lugar que llegó a ser demasiado problemático para esta familia de Rayán. Aitor desde Bilbao nos dice que la cuna no se puede mover así como así, que tiene que ser temas de mente, según su propia creencia. Soy una abuela reciente, aparte de seguidora asidua vuestra, solo de imaginar la cuna de mi nieto dando vueltas me dan escalofríos. Por cierto, Santiago, muy rapidito, ¿sí o no? Sí. ¿Habéis escuchado alguna vez una escena como esta de la cuna y el niño Juan de esta familia? Nunca, en mi historia profesional nunca. En Faves Domiña ocurrió un caso similar en el 65. El niño se llamaba Moisés y la madre acabó internada en un psiquiátrico. Apuntamos esos datos, para investigar. Hola, soy Alberto de Asturias. Mi abuelo siempre me contaba la historia de esa casa. Creía, hasta hoy, que era una leyenda. Estamos además, está llegando un montón de comunicaciones. Vamos a seguir hablando con María, con Cristina, con los amigos del grupo Gaipo. Vamos a conocer esa casa por dentro. Vamos a saber si los fenómenos continúan o no. Y vamos a intentar descubrir la verdad en todo un caso que yo creo que es algo espectacular y, por no decir único, porque nunca se puede decir, sí muy muy singular. Como siempre, Alberto Granados y la banda sonora de Juanma Frasquet. Las noticias y ahora regresamos. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Juan era el 13º hijo de Concepción. El niño que era mecido por una mano invisible. Los diferentes cronistas que han escrito sobre este caso del miedo de Rayán hablan que una noche su madre notó algo, sintió algo, como solo una madre cuando tiene algo que ver con su hijo puede sentir. Entró en esa habitación, en esa casa con la que estamos conectados esta noche, y entonces descubrió que algo se movía, algo sonaba, un sonido chasquido casi imperceptible. Fue a por un candil y lo encendió. Volvió a abrir la puerta, aproximó la candela y se dio cuenta de que la cuna de ese niño, esta vez suavemente, se mecía. El niño sonreía y estaba plácido. Alguien lo estaba meciendo, alguien invisible. Ese mismo niño, Juan, confesó que, ya mucho más mayor, alguien le despertaba tirándole del pelo.
Incluso, según reza un escrito del investigador Ernesto Burgos, una noche vio como el pequeño vasito de agua que estaba en la mesilla se elevaba, se desplazaba y arrojaba su contenido sobre su rostro, como si alguien, desde el otro lado, quisiera despertarle. ¿Qué pasaba en esa casa? Por desgracia, Concepción González, la principal protagonista, a quien enviamos un fuerte abrazo, que seguro que también nos está escuchando, falleció a los 103 años y se llevó parte de los secretos. Pero nuestro compañero Santiago Vázquez ya deslizaba un detalle: apariciones. Y es que esa noche en que Concepción escuchó a través de los tabiques de la pared de piedra una voz que le llamaba, algo debió ocurrir. Algo demasiado fuerte como para guardar el secreto durante décadas. En esta historia de Rayán convergen un sinfín de pequeñas historias. Juan Jesús Vallejo, nuestro compañero, está allí comandando todo el equipo de la nave del misterio. Son las 2:08, siempre en directo. Juan Jesús, algo tuvo que pasar aquella noche, ¿no?, para convertirse en secreto. En secreto hasta la tumba, como decían María y Cristina. O sea, lo increíble es que no se sabe realmente, como tú decías, el principio de este fenómeno. Realmente los fenómenos poltergeist aquí, lo curioso es que no son vividos solamente por los vecinos. Yo en el momento en el que estábamos antes, mientras estaba el informativo, estaba hablando con María y me comentaba pues eso, pues como algunos vecinos, incluso alguno haciéndose el hombretón, dijo, no, dejarme la cuna que no se me mueve, y al final pues blasfemaba porque la cuna se seguía moviendo, era imposible, era como si ese fenómeno poltergeist, esa mano invisible, pues estuviera empecinada en mecer y en cuidar a ese niño, a Juan, ¿no? Pues ten en cuenta que el niño ni siquiera lloraba. Y como tú bien decías, ¿no?, pues ¿qué le contaron a Concepción González desde el otro lado, del más allá, para que se lo llevase a la tumba? Me comentaba también antes, hablando con María y con Cristina, pues que incluso cuando falleció su abuela, pues su madre le puso unas velas, como si fuese un encargo que le hicieron. Me lo comentaba, 2 velas me está diciendo María, exactamente al lado mío. Pero no sabe tampoco ni siquiera por qué es ese número de velas, ni por qué. Incluso me comentaba Cristina que también ustedes a su madre cuando falleció le pusieron 2 velas. Sí, sí. Efectivamente. Entonces, ese misterio, pues bueno, pues Concepción se lo llevó a la tumba y algo muy fuerte tuvo que ser. El caso es que los fenómenos poco a poco fueron cesando y nos hemos dejado algunos detalles, como me decía también antes, por ejemplo, Cristina y María, que además de los golpes, de los fenómenos de aportes, de que había cosas en el desván, cosas llenas de polvo, como una botella de cristal, como un candil, me comentaban, que aparecían de repente en el primer piso y que ni siquiera una mano había tocado y le había quitado el polvo, o sea, aparecían como de la nada, o las piedras. Pero realmente, o sea, todos los fenómenos hacen que este caso sea increíblemente, además, uno de los casos que yo no he visto en ningún libro de fenómenos poltergeist, pero hacen de él un caso realmente único y muy, muy especial. Oye, Juanje, nos están preguntando algunos compañeros que hemos oído como unos latigazos, unos golpes. Eso es perfectamente explicable. ¿Son los cables que tenéis por ahí o alguna cosa de ese tipo, no? Lo que oyes es el fuego, la chimenea. ¿Ves? Es el crepitar del fuego lo que se está oyendo, Iker. Caramba, vaya escena. Ten en cuenta que es una noche de misterio mágica. Ya te digo, tenemos una hoguera enorme a la derecha, estamos en un salón bastante grande y afuera está lloviendo a mares. Y lo que se oye es el crepitar del fuego, los chasquidos que se oyen son el crepitar del fuego. Y menuda hoguera. Y junto a ese fuego, nuestras amigas María y Cristina, que están recordando la historia en el lugar de los hechos, y me gustaría preguntarles a cualquiera de las dos, ¿sentíais miedo cuando vuestra madre y vuestra abuela os contaban estos fenómenos? ¿Qué pensabais? ¿Qué pensabais que ocurría en esta casa? ¿Qué pensaba María? Yo no tenía miedo, no, a nadie. Yo miedo no tenía, claro, en aquellos tiempos sabríalo, pero después ya cuando nosotros nos lo contaban no teníamos miedo porque ya había pasado. Pero en cambio su madre sí lo contaba con miedo. Sí, claro, ya pasó mucho, ya tuvo mucho miedo, mucho de todo. ¿Y usted, Cristina? ¿Pasó alguna vez miedo? Pero su madre, en cambio, y su abuela, ¿no?, que la conocieron, su abuela siempre fue muy reservada para eso. Sí. Mi madre tenía muchísimo miedo y mi abuela seguro que también, claro. ¿Y la madre qué decía? ¿Qué pensaba que era eso? ¿Quién podía provocar todo eso? ¿Habló alguna vez de ánimas benditas o de alguna cosa? ¿Qué les explicaba? Claro, ella decía que podía ser cosas de otro mundo, espíritus, qué sé yo, cosas extrañas, sí. ¿Y a partir de qué instante
esos fenómenos se dejan de presenciar? Por cierto, la gente, María, Cristina, nos están preguntando por ese muchacho, por Juan, pero Juan, por desgracia, ya no murió. Ya murió, sí. Este muchacho, ¿por qué creen que tenía a su alrededor más fenómenos? Era el 13º hijo, ¿no? Sí, mi abuela tuvo 14 hijos. Ajá. Así que, muchos. ¿Y ustedes llegaron a escucharle a él contar la historia de la cuna? A Juan, a su tío Juan. No, nosotros no. No, a él no. A mi madre. A la madre. ¿Y la madre les contaba que la cuna realmente se movía sin explicación ninguna? Sí. Y lo increíble es que además que daba vuelta de 360 grados, pero efectivamente el niño quedaba boca abajo y las patas de la cuna hacia arriba, sin que el niño se cayera, cosa que yo en mi vida tampoco había oído. En cambio, pues su abuela y su madre se lo contaba a María y a Cristina, y su abuela además lo presenció muchas veces. Incluso me comentaban que uno de los que intentó parar la cuna una vez es un vecino, me decía antes, ¿no, Cristina? Sí, se llamaba Juan Alonso. El que intentó coger la cuna y fue imposible. Decía él que la iba a parar en la cuna, es el yo mismo la paro, pero ¿qué va? Imposible, no podía. Me gustaría a ver qué opináis de este escrito que tengo aquí sobre el miedo de Rayán, donde hablan de que la abuela, su abuela Concepción, vio algo realmente. Yo no sé esto cómo se puede saber o no, pero en este escrito de Ernesto Burgos dice lo siguiente, escuchamos, dice: fue una noche, tiempo después, el matrimonio, se refiere a los abuelos de María y de Cristina, dormía en una habitación de 2 camas del primer piso, cuando se escuchó quedamente una voz que parecía salir de las paredes, leo exactamente tal y como está escrito, y llamaba a la mujer por su nombre hacia el cuarto inmediato, que estaba vacío. Ella, se refiere a Concepción, se incorporó sorprendida y tuvo que convencer a Tomás, que había encendido un candil, para que la dejase acudir sola a la invocación. Por fin abrió la puerta y contempló una figura humana que la estaba esperando en la oscuridad. Siempre según este escrito, repito, dijo la figura: arrodíllate. Y Concepción obedeció la orden. Sigue así. Durante un buen rato, postrada, arrodillada, la mujer escuchó en silencio lo que la voz le decía, hasta que se pudo ver un gran resplandor y cayó desmayada. Cuando salió de aquel trance, explicó a su marido que hasta el momento de su muerte no podría contar a nadie lo que había oído. María, Cristina, Juanje, ¿esto qué es? ¿Esto ocurrió así realmente? ¿Este es el secreto? ¿Vio una figura en ese dormitorio? Tal y como dicen María y Cristina, que te lo repitan ya, es exactamente real. Puede responder cualquiera de las dos. Cuéntelo, María. Cristina, venga, cuéntelo usted. Bueno, que sí, que fue verdad, que la llamaron para la habitación, allí estuvo y quedó desmayada, según eso. Y después ella, pues no podía contar lo que era, tenía que guardar ese secreto, y ese secreto llevólo hasta la tumba. No lo descubrió. Pero ella contó que había una figura oscura. Sí, que había una figura en la habitación y que contó, no sabemos el qué, y fue cuando dijeron que tenía que ir a Castilla, porque mi abuela era de Castilla, a decirles mises y a ponerles veles, y que si ella descubría el secreto, que entonces que volvería, y mucho peor. Los fenómenos, sí. Sí, entonces mi abuela tuvo el valor de callarlo hasta que murió. Fue así, realidad. ¿No? Caramba, nos están dejando un poco... O sea, que esa figura le dijo que se arrodillase a su abuela, sí, y después dijo que fueran al pueblo de donde eran ellos... A Camplongo. En León, ¿no? Sí, Camplongo. Camplongo en León, sí, a poner unas velas. Y a echar unas misas. Y que si no lo hacía, iba a regresar. Sí. ¿Y la abuela o la madre sabían de quién podía tratarse esa figura? ¿Lo identificaban con alguien? ¿Creían que podía ser un antepasado? Suponemos que sí. Suponemos, pero ellos nunca dijeron nada. No dijeron nada, pero suponemos, claro. ¿Y ustedes suponen, María y Cristina, suponen de quién podía tratarse? ¿O se comentó algo? Nada. No. Madre mía, aquí en el estudio 1, María y Cristina desde el Rayán nos tienen a todos en silencio, a Luis, a Santi Vázquez, nos visita nuestro querido compañero y guionista, que yo le veo ahí, vamos,
casi tomando notas a Teo Rodríguez, que a veces nos damos cuenta de que la realidad supera cualquier ficción, ¿verdad, Teo? Buenas noches. Totalmente, yo estoy aquí alucinando, como una esponja, absorbiendo como todos. Menuda tertulia, igual Alberto Granados, igual el maestro Juanma Frasquet. Vamos a ver, damos el paso a Luis Álvarez, porque, fíjate, él decía, en ese pequeño intervalo de las noticias, me decía, bueno, pero hay una aparición, tiene que ver con misas, querías añadir algo, ¿no? Esto de los muertos que vuelven, cuidado, si es que se trata de eso, no lo sabemos, pero estamos metiéndonos en esa piel, ocurre muchas veces. Tú contaste magistralmente una historia que tiene que ver con Jung, uno de los auténticos mitos del siglo XX, el gran filósofo y pensador, que él se encuentra un cadáver, se acordarán los amigos de Cuarto Milenio, se encuentra un cadáver en sus terrenos, le pasaban cosas parecidas a las de esta casa, y entonces enterró el cadáver y hizo una especie de pequeño funeral. Jung y mucha gente, muchos antropólogos, como el amigo José Luis Cardero, piensan que los muertos tienen que tener una serie de ritos para que descansen, y si no pasan estas cosas, hablo siempre de creencias y opiniones, no que sea la verdad. Luis, ¿querías comentar algo? Efectivamente, ritos que están en todas las culturas, que están desde el origen de los tiempos, como se ha descubierto en Atapuerca y en otros yacimientos arqueológicos, en el que siempre tiene que haber un rito funerario, porque es imprescindible que los muertos se entierren bien, porque si no se entierran bien los muertos, lo hemos visto en infinidad de ocasiones, parece que vuelven, y la literatura universal también nos ha devuelto casos de este estilo. Jung, en este caso, fíjate cómo quizá no tuvo encuentros con este soldado napoleónico, sí que tuvo encuentros con algún familiar, pero él sabía que tenía que enterrar a este soldado que se habían encontrado reformando esa casa en Bollingen, que era la torre, el lugar donde él se reunía consigo mismo, ¿no?, para escribir y, bueno, para reencontrarse incluso con sus ancestros, ¿no? Y él sabía que tenía que enterrarlo bien. ¿Por qué? Porque los muertos deben descansar, y que esto está clarísimo, como digo, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y la historia de los muertos, apariciones, visiones, lo que sean, pero que reclaman misas, la crónica universal de todo nuestro tiempo está llena de ejemplos de este tipo desde lo más remoto de los tiempos. Claro, en este caso, en el nuestro, para aquel que sea creyente, como casi la inmensa mayoría, bueno, pues la forma de canalizar toda esa energía, toda esa tensión emocional, quizás sea, pues eso, oficiando misas. Imagino que en mitad del Amazonas, haciendo un ritual con tambores y una danza, ¿no? María Cristina, una cosa, después de esas misas, después del viaje de su abuela Concepción a ese pueblo de Campolongo, se acaba todo ya. Iba menos, cada vez a menos. O sea, que llegó ¿Ustedes llegaron a escuchar aquellos sonidos en alguna ocasión, cuando eran niñas o...? No, que va. No llegaron, o sea, no. Los fenómenos se detuvieron antes. Eso, cuando fue lo de las misas y todo eso, fue cada vez a menos. Cada vez a menos, sí. Pero qué después, curioso. Nosotros no lo escuchamos. Nosotros no escuchamos. En Oviedo, ¿no? Sí que era su prima, Felicita, que estos días por desgracia está enferma, que tiene 89 años, y su prima sí vivió esos ruidos, me comentaban ustedes. Sí. Efectivamente. Y Carmen, te veo alucinada viendo los mensajes de 640. ¿Qué opinión tienes? Desde luego que resulta de una autenticidad tremenda esta historia. Sí, la verdad es que sí. Además, a lo largo de la historia, y los libros de parapsicología lo recogen desde tiempos inmemoriales, siempre los aparecidos normalmente se han aparecido a sus familiares, o eso decían estos familiares, para pedirles misas, para rogarles algo, o incluso si se habían dejado algo por hacer en vida, por ejemplo, que tuvieran una herencia y la tuvieran escondida, esos mismos, en teoría parecidos, les decían dónde estaba el lugar donde tenían su dinero, donde tenían la herencia. Sí que es cierto que ocurre mucho estas cosas, y lo que pasa que lo de la cuna, por ejemplo, yo no lo había oído en la vida, y no sé cómo ha podido conservar también esa mujer el secreto hasta su tumba, porque es muy difícil no revelar cuando tienes tal impacto, y encima dentro de tu casa algo, siquiera algún familiar que creyera que le estaba molestando, por ejemplo, algún difunto de los de su familia. Fíjate, Iker, que precisamente hablando de secretos, antes comentaba en la primera hora un caso espectacular que no pudimos nunca publicar porque había un crimen de por medio, y es increíble, Iker, porque muchas veces hablamos, ¿no? Antes decía que los muertos hay que enterrarlos bien, pero fíjate, cuando un muerto no solamente no ha sido bien enterrado, sino que encima ha sido asesinado,
pues tenemos el caso que me comentó una mujer, que no voy a revelar su identidad, que sucedió en Cantabria, por localizarlo en alguna parte, y que comentaba, esta mujer estaba cuidando una casa de unos señores que, bueno, debían de ser gente bien, con mucho dinero, gente de la nobleza, quién sabe, y comentaba que todas las noches le visitaba un extraño personaje que a los pies de su cama y que señalaba el cuello con una señal como si se hubiera ahorcado. Era una imagen además fantasmal, espectral, que se le repetía recurrentemente una y otra vez. Algunas noches comentaba que no, pero ella evidentemente vivía con gran pavor todas estas observaciones hasta que, bueno, pues después era una mujer muy sensitiva, también hay que decirlo, hasta que indagando, un día llegó a entablar una comunicación, Iker, y descubrió por una serie de medios que no voy a desvelar porque, bueno, podríamos quizá desentrañar toda esta historia, ¿no?, o desvelar la identidad de los protagonistas. Descubrió que había sido asesinado. Él no se había ahorcado, quizá le habían ayudado. Esta mujer abandonó rápidamente la casa, dejó todo aquello como estaba. Y ¿qué nos quería decir? Ella lo que me comentaba es, esta persona se me aparecía porque quería que se hiciera justicia, y es un caso que también se da mucho. A las 2:23 también tenemos en esa casa de Rayán, junto a María y Cristina, a dos buenos amigos del grupo Gaipo, que con tanta energía y tanta ilusión están rescatando, casi haciendo arqueología del misterio en toda su región. Saludamos primero a David Madrazo. David, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, a ti, a todos los oyentes y a vuestro equipo. Imagino que estarás disfrutando enormemente de todo lo que se está escuchando en ese ambiente, ¿no? Sí, cargado de emoción, Iker. Cargado de emoción porque esto, bueno, vosotros sois asturianos, esto es acudir a lo más profundo de las creencias y David, cuando tú ves a María y Cristina, que no podemos verlas ahora físicamente, evidentemente, ¿qué te transmiten estas mujeres que nos están contando esta historia en su propia casa? ¿A ti qué te transmiten? Primeramente, amabilidad, cariño y bondad. Y realmente, pues, es como explicaría yo, pues para nosotros los que el misterio forma ya parte de nuestra vida porque nos apasiona, es como alguien que encuentra en una playa un billete de 50 euros. como un clavo casi al que aferrarse, ¿no? Como un balón de oxígeno. Eso es. En el caso de los poltergeist, pues es de mucho calibre. Ya, como bien decía antes el compañero ahí desde Madrid, un encantamiento. Un encantamiento. Habéis encontrado, sin embargo, también nos acompaña Iván Lanza. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Vuestra labor, yo lo decía, es encomiable. Me comentaba David por una interna que estáis recorriendo Asturias. ¿Hay muchos casos parecidos? Iván, ¿estáis encontrando sorpresas en pueblos y de gente que es capaz de contar a viva voz estas historias? Sí, bueno, la verdad es que recorremos muchos pueblos y encontramos ya no solo de poltergeist, mucho tipo de historias, sobre todo la gente veterana, como decíais antes, nos cuenta muchos casos que aparentemente empezaron como una leyenda, o sea, hoy en día se cuentan como una leyenda, pero tirando un poco de ello se llega a ver un poco el origen y pasaron muchas cosas. Tenemos casos poltergeist como, bueno, en Muros del Nalón tenemos uno, y en Verdicio estuvimos detrás de otro, todavía estamos detrás de él porque es bastante delicado. Pero que hay casuística, vamos, y que la gente le cuesta contarlo, imagino. Sí, cuesta. Por eso este caso era bastante especial, porque lo vivió tanta gente que no les importaba decirlo. Lo conoce todo el concejo prácticamente este caso, pero sí, en otras situaciones la verdad es que les cuesta mucho contarnos las historias. Hay muchos dramas familiares a veces cuando se meten estos temas de poltergeist por en medio. Imagino y sobre todo también que suelen ser pueblos pequeñitos, zonas donde se conoce todo el mundo y muchas veces cuesta más abrirse a la gente que llega. Por lo tanto hay que agradecer doblemente a nuestras protagonistas de esta noche que nos hayan dejado primero estar en su casa. Juanje, si te parece... Bueno, por cierto, había otro que quiero preguntarle a Santiago Vázquez para que haga ya un poco de análisis de diversos fenómenos. Hay otra cosa que se recoge en los antiguos escritos sobre lo que pasaba en esa casa donde estáis, y es el sonido de cadenas, ¿verdad? Sí, sí. Cristina y María lo conocen bien. Cuéntalo, Cristina. ¿Yo? Sí. Sí, dicen que si había cadenas en el desván.
muchos ruidos. Siempre en el desván. Sí, no, pero también las cadenas, dicen que las cadenas se oían incluso por las escaleras, según me comentaban. Entonces realmente, aparte de una cosa que no hemos comentado que parece muy curiosa, aparte de todos los fenómenos que suceden en esta casa, por mis cálculos casi durante unos 20 años, porque ten en cuenta que Felicita, la prima de Cristina y María, tiene 90 y ella sí los vivió en primera persona. Estamos en una zona que no solamente es maravillosa y en pleno corazón minero de Asturias, sino que además estamos muy cerca de una zona de una gran cantidad de avistamientos ovni, que bueno, que no tiene quizás una relación directa con el caso, pero sí estamos cerca de una serranía donde hay una gran cantidad de fenómenos extraños, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Es curioso porque en esa casa pasaron muchas más cosas, parece mentira, pero pasaron muchas más cosas, además de la aparición, además de los aportes de objetos que aparecían repentinamente, y claro, estas mujeres miraban a las ventanas porque nadie le había lanzado esa piedra, ese canto rodado, sino que aparecía en mitad de la habitación. También pasos que se arrastraban subiendo de un piso a otro. Y es que hay otro piso, hay otra primera planta, vamos a decirlo así, donde ocurrieron la mayor parte de los fenómenos, y me gustaría, si te parece, aunque a nivel de sonido pueda ser dificultoso, que hagamos una pequeña experiencia, Juanje. Si es posible, conectamos en 2-3 minutos contigo y nos haces un recorrido por esa primera planta de la casa donde ocurrieron las escenas de la cuna, de la aparición, y nos cuentas un poco, ¿te parece? Me parece perfecto, Iker. Y mientras tanto yo le pregunto a Santiago Vázquez, porque caramba, ya hablamos de cosas serias cuando vemos una aparición, una voz. Hablamos, claro, a partir de 1915 y durante 20 años. Una voz, arrodíllate, la mujer sale con un secreto y el deseo de hacer unas misas. Son elementos que se han escuchado desde las más antiguas culturas, siempre, una y otra vez. El que vuelve, o lo que vuelve, que no sé lo que es, reclamando algo. Sí, en efecto, Iker, hay como si esa presencia fantasmal, esa aparición, pusiera una condición, porque esta mujer guarda silencio para siempre, no cuenta lo que ha vivido o lo que esa aparición le ha dicho. El diálogo, porque hubo un diálogo. Claro, el diálogo. Pero sin embargo el efecto es que va a ofrecer unas misas y unas velas. Es como si la aparición le dijera: mira, si haces esto, yo te dejo tranquila, os dejo tranquilos. Es decir, que hay que suponer, siempre en hipótesis, que hay un motivo por el cual esa presencia fantasmal estaba actuando en esta casa y provocando toda esta serie de fenómenos, que tengo aquí un folio lleno de apuntes, provocando todos esos fenómenos, pero siempre es con un fin. Yo creo que en este caso no es asustar por asustar. Yo creo que va más allá, Iker. Va más allá. Yo creo que sí. Habría que saber, que creo que es imposible, quién era esa aparición, de quién se trataba, si era un familiar, qué fue lo que pidió, qué fue lo que le dijo, porque viene con una motivación, y una motivación muy clara, porque, vuelvo a decir, misas, velas, y poco a poco, que suele suceder, a veces es de golpe y a veces es paulatinamente, los fenómenos cesan y desaparecen. Y cuidado, un detalle: Concepción, la abuela de María y de Cristina, se marchó a su pueblo natal, o sea que algo tenía que venir de allí, y puso esas velas en cierto lugar. También muchas veces el efecto placebo, es decir, pongo unas velas, digo unas misas y esos efectos o esos hechos se calman, suelen suceder, y además suelen surgir efecto. Cuando tenemos algo en casa, inmediatamente quien sabe de parapsicología te dice que enciendas unas velas, o que si crees que es algún difunto hagas unas misas si eres religioso, y normalmente esos efectos, por la propia personalidad o por la propia persona en muchas ocasiones, que es la que hace esos efectos, la que hace esos fenómenos, porque no podemos descartar también que sea ella misma la que alrededor suyo, en el caso de María Gómez Cámara, por ejemplo, siempre ha estado dando vueltas. Ella dejaba una vela a sus difuntos todas las noches, también porque eso la ayudaba a dormir más tranquila. 7640, palabra clave milenio. Y luego, Luis, me cuentas una cosa interesante, que me he puesto la carne de gallina antes, porque cuando veíamos lo de la cuna girando con el niño dentro, decíamos, caramba, nunca hemos escuchado algo parecido. Bueno, cuéntamelo ahora. ¿Tú escuchaste algo parecido? ¿Viviste algo parecido? ¿Investigaste algo parecido?
con unas cortinas y una niña. Es que me ha dejado impresionado porque puede ser parecido. Era un caso, para mí ha sido el caso más importante quizá que hayamos investigado. Cada vez hay menos casos también, o la gente tiene más miedo a hablar. Es una cosa curiosa, Iker, y de verdad que el canal que tenemos aquí con el 7640 está muy bien, y yo animo a todo el mundo que por favor escriba, y cuando respondan, o sea, cuando les llamemos, que por favor respondan, que estamos deseando ir a sus casas a investigar estos fenómenos, y que incluso les damos la oportunidad para Cuarto Milenio de preservar su identidad tapándoles la cara, ¿no? Que eso es importante también. Pero en cualquier caso, este fenómeno que investigamos en la Avenida de los Toreros, en una vivienda unifamiliar, en una barriada que se construyó allá por los años 40, sucedieron unas cosas muy curiosas. El testigo principal, Fernando Martínez, al que por cierto después nos unió una grandísima amistad, comentaba que su hermana había fallecido cuando tenía apenas 3-4 años, cayéndose por una claraboya, precipitándose por una claraboya de esta casa, de este chalet, de esta casa grande. Y resulta que la niña tenía la costumbre, con esa corta edad, de ir correteando por el salón y envolverse en las cortinas, algo que yo he hecho de pequeño, seguramente habrá hecho casi todo el mundo. Bueno, pues fíjate una cosa, que es muy curiosa. Después de haber fallecido, como todo el mundo imagino que estará ya imaginando, la cortina se envolvía sola. Vamos con algunos de esos mensajes que nos llegan a esa vía de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que nos queráis contar. María desde León nos dice: cuando era niña, mi abuelo me contaba que a una antepasada de la familia se le apareció siendo niña una mujer que solo ella veía y que pedía también una misa. Podríais pasaros por mi casa, se pasean sombras negras por el pasillo, nos dice Eva desde Badalona. Tenemos una casa familiar en la que han fallecido varias personas y siempre se han escuchado ruidos extraños, presencias, e incluso los animales que entran mueren. Mi padre falleció en 2003 y su última noche golpearon 3 veces fuertemente a la pared y a la ventana. Salí a la calle y no había nadie. A las 3 murió. Luis, que quiere plantearle a Santiago una cuestión genérica pero adecuada a este caso. Si una casa encantada desaparece, ¿el fenómeno queda en el enclave, queda en ese terreno? Don Santiago. ¿Lo respondemos ya? Pues según la casuística, sí. Es decir, se puede perpetuar en el tiempo, en un lugar donde ha habido fenómenos de este tipo, aunque destruyamos esa edificación, pueden persistir, en efecto. Buenas madrugadas. Yo una vez estuve en una casa que decía estar encantada y creedme que la sugestión hace mucho. Creí ver cosas donde no las había. Nuestra casa fue una ermita y en una ocasión encontraron huesos y una puerta escondida en una pared, nos dice María desde León. ¿Conservan alguna de las piedras de esos aportes? María Cristina, ¿saben si alguien guardó alguna de esas piedras que aparecían sin romper los cristales? No sabemos nada. Nada. No, ¿qué va? Eso es otro secreto. Sí. Pues vamos a contactar con nuestro compañero Juan Jesús Vallejo, que yo no sé dónde se encuentra exactamente en este momento. Habrá un cambio en el sonido. Pues conectamos vía móvil. Pues se te oye perfectamente. ¿Me escucháis? Perfectamente. Muy bien, Juan Jesús. Vale, pues estoy en la primera planta junto con María, que es la primera planta de la casa, de aquí de Rayán, y estoy justo al lado de María. Pues me gustaría, Juanje, si me permites, que pudierais hacernos un recorrido los dos, sí, recordando cosas y todo vuestro. La antena es vuestra en este momento. A ver, ¿cómo es esa primera planta? Pues mira, hemos subido una escalera, el salón con la enorme chimenea está justo debajo de nosotros, y entrando hay un pasillo que al fondo da a un corredor. Ten en cuenta que la casa está toda reformada y los fenómenos fueron en 1915. El corredor del fondo era, según me comentaba María, a través del cual entraban las piedras desde afuera, pero sin romperse los cristales. Me está guiando María ahora mismo para enseñarme el corredor y me está indicando el lugar exacto donde le decía a su madre que aparecían las piedras. El corredor ya está tapado, pero en aquel tiempo era pues todo cristales y no se rompía ningún cristal, apareciendo la piedra aquí justo donde estoy ahora mismo. A mi derecha está el retrato de la abuela de María, la de Concepción, la protagonista de esta historia, justo al lado donde desaparecían las piedras, a escasos 40 centímetros a la derecha está el cuadro de Concepción, de la abuela de María, que fue la persona que vivió todos estos fenómenos y que se llevó ese gran secreto a la tumba. Y que entonces, si voy andando para atrás, andando un poquito, pues lo primero que encontramos en el pasillo a la izquierda es la habitación donde me decía María que dormía
su abuela y donde estaba la cuna de su tío Juan, ¿verdad, María? Aquí estaba la cuna de su tío Juan, y esta habitación pequeña que tengo aquí era justo delante de Iker, era donde la cuna hacía esos movimientos imposibles que jamás en la historia de la parapsicología de este país, al menos que yo sepa, se han vuelto a repetir. Si sigo adelante, ten en cuenta que la voz que salía de la pared y que habló con Concepción González, pues estoy ahora mismo justo en el lugar donde supuestamente apareció la silueta. Concepción vendría justo ahora mismo por los pasos por lo que yo estoy y se metería en una habitación que hay a la izquierda, dejando otra vez en el pasillo central el sitio donde aparecían los fenómenos de aporte de las piedras y también de objetos del desván como botellas, por ejemplo, y candiles. Me está señalando María el lugar exacto. Y en esta habitación que tengo yo ahora mismo delante, completamente ya reformada, que es una antigua cocina, pues aquí fue donde hubo el encuentro entre Concepción y esta figura que le hizo arrodillarse y darle ese secreto que, como te he dicho, pues se llevó a Concepción a la tumba. Justo donde estás ahora se produjo ese diálogo, ¿no? Porque al parecer hubo unos minutos de diálogo. Sí, justo donde estoy ahora mismo, Iker. Justo donde estoy ahora mismo es donde fueron los minutos de diálogo. Y bueno, quizás la única curiosidad, el único dato que podemos intentar sacar algo de ello es, bueno, pues lo que le dijo su madre a Cristina y a María, que siempre que alguien falleciera que le dejaran 2 velas encendidas al lado del ataúd, 2 velas que vieran de alguna iglesia que estuvieran benditas. Perdona, Juanje, eso yo no lo había tomado nota, que el consejo fue que a cada persona de esa casa o de esa familia que falleciese 2 velas. Sí, pero, o sea, nunca contó el secreto. Ten en cuenta que me decían Concepción y... Pensaba que era solo en el caso de ella en su pueblo. No, pero ellas incluso a su madre se lo hicieron eso. Porque su abuela lo dijo, pero no dijo más nada. Con lo cual el misterio está ahí, el secreto está ahí. Es el único pequeño dato que hay. Esa luz a la hora de la oscuridad, 2 velas, exactamente 2 velas, fue lo que le dijo su abuela, y además que estuvieran benditas, si mal no recuerdo, que fueran de alguna iglesia. Es el único dato que tenemos de esa conversación. Tal vez para que no se volvieran a generar los fenómenos, ¿no? Que continuaran con esa tradición. Efectivamente, pero, o sea, el secreto jamás lo reveló, jamás. Un secreto en mitad de un lugar. Por cierto, Juanje, bueno, te hago esta pregunta si quieres de nuevo abajo. Baja con tu Cicerone, con tu acompañante. Voy a bajar con que además nos están ayudando en todo, porque me gustaría además despedirlas. No quiero tampoco prolongar hasta muy tarde su posible cansancio de estar con nosotros, porque esto además puede abrir un debate muy intenso aquí tanto con los oyentes como en el estudio. Pero ahora te pregunto una cosa abajo, sobre el pasado de esa casa, sobre si se sabe algo o sobre si ha habido alguna tragedia en este lugar en concreto. Porque, Luis, tú, en el caso que llamamos del hórreo encantado, lo recordarás también en Asturias, ahí lo que ocurrió es que la edificación, decíamos antes, estaba sobre un camposanto, y creo que en plenos fenómenos, primero hubo un exorcismo, fue un culo exorcizar la casa, y luego las lápidas llegaron a entrar dentro de la casa, que esto no es Poltergeist, la famosa película, es que ocurrió año 96 en Asturias. Efectivamente ocurrió así, era una casa en Salas, en una ladera. Salas es un pueblecito que hemos dicho que está a pocos kilómetros de Oviedo, en Asturias, y efectivamente así sucedió. Qué casualidad que este hórreo habilitado para vivienda, porque un hórreo es el lugar donde se seca el maíz, etcétera. Normalmente nadie vive en un hórreo, pero se habilitó para vivienda, una curiosa vivienda además, y estaba situado sobre una ladera en la que a muy escasos metros había un cementerio, y quién sabe si debajo de ese hórreo podría haber habido un cementerio primitivo, aún más primitivo. Sucedió que después de una noche como esta, ¿no?, en la que está lloviendo profusamente ahí arriba, de repente en la ladera hubo un corrimiento de tierra, y pues se puede imaginar todo el mundo la escena, ¿no? Pues un cementerio en el que se remueve la tierra, lápidas abiertas, huesos por todas partes de siglos, ¿no?, porque era un cementerio bastante antiguo. Y sucedieron fenómenos curiosos hasta el extremo de que un cuchillo atravesó desde una de las estancias del hórreo, atravesó de lado a lado del hórreo y se fue a estampar, como quien dice, a clavar contra una de las paredes de esta habitación, ante la mirada atónita, evidentemente, de Inocencia Longoria, que era la señora que no sé si vive todavía o no sé si vivirá o no vivirá, porque era una mujer muy mayor. Y evidentemente, después de haber visto esto, con su nieta y su sobrina, decidieron hablar con don Luis, que era el párroco de Salas, y el párroco de Salas, sin lugar a dudas, sin dudarlo ni un segundo, subió para allá al día siguiente, y con agua bendita y un crucifijo en ristre, Iker pues exorcizó la vivienda, y la verdad es que no volvió a suceder nada. Aquí también, en esta casa de Rayán,
tan solo 4 vecinos, en mitad de una cuenca minera, acudieron tanto miembros de la Guardia Civil como exorcistas o sacerdotes, y desde luego se marcharon de allí. Los fenómenos continuaron. Solamente después de aquel diálogo de la abuela Concepción con la sombra, con lo que fuera, aquello se detuvo y se perpetuó en la familia la tradición curiosa, misteriosa de las 2 velas. Juanje, ¿estás ya abajo? Estoy abajo, Iker, sí. Una pregunta, ¿ha habido alguna tragedia en la zona, en el lugar? ¿Se sabe algo del pasado de la casa? Siempre hay que preguntar esto, ¿no, Santiago? Sí, es interesante saberlo, sí. No hubo ninguna. No. Ninguna, ¿no? Es una zona minera donde se ha habido, me comentaba Juanje antes, accidentes típicos, pero no en la casa. No, en la casa no, nada. Pues a mí me gustaría, ya son las 2:42 y esto ya es muy tarde, ya bastante hemos hecho sufrir a María y a Cristina, que les hemos hecho dar una vuelta por toda la casa. ¿Qué va? Les hemos hecho... A mí me ha hecho muchísima ilusión que me digan que el hijo les ayuda a leer el libro, de verdad que me parece entrañable. Sí. Cuenten con nosotros para lo que quieran, María, Cristina. Les mandamos todo el equipo un abrazo grandísimo, porque les digo, no es habitual encontrarse con gente tan amable que nos ayuda, que se presta a contar una historia que es verdad, sin duda alguna, y nos ofrece y nos abre las puertas de su casa. Así que esperamos algún día poder ir allí y hacerles nosotros una visita, María y Cristina. Muy bien. Muchísimas gracias a las 2, de verdad, de todo corazón, Sí. Y nosotros darles gracias a Juanje, ¿cómo se llama? David y a Iván, que están ahí. Que son muy buenos chavales. Claro que sí. Y a este otro que está aquí. A nuestro técnico, claro que sí. A todos. Les han tratado bien, ¿no? Muy bien. Sí. Pues les mandamos un abrazo grandísimo. María y Cristina, gracias por contarnos un poco, no voy a decir el secreto, pero sí la extraña historia ocurrida en esa su casa, y gracias por compartirlo con tanta gente. Un abrazo grandísimo, de verdad, las 2. Igualmente, adiós. Lleno de cariño. Y por cierto, David, Iván, yo creo que toda la información que está llegando ahora a través de 7640, ¿me escucháis, no? Sí, te escuchamos. Pues queda a vuestra disposición, porque están llegando, ¿verdad, Carmen? Casos, historias, teléfonos, documentaciones, esa vía abierta, que de un caso puede dar muchos más. Yo os animo de verdad en esa labor. Cuando me comentabais que estáis ahí, micrófono en ristre, entrevistando a tanta gente que guarda tantas historias como esta, pero que no hay nadie que les pregunte, pues me parece de verdad de chapó, de quitarse el sombrero, Así que sabéis que contáis con toda nuestra ayuda para lo que haga falta. Igualmente, Iker, aquí lo más importante es recopilar las historias de la gente veterana, como hablábamos antes, que aunque estemos en los tiempos, en la edad de oro de la comunicación, a veces parece que no lo estamos. Sí, señor. Porque la gente joven no escucha, pero bueno, intentaremos compensar eso nosotros. Por eso hay que hacer esa gran labor, amigo David. Os mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo GAIP. Un abrazo grande, amigos. Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande. Igualmente, Iker. Adiós, Iker. Y Juanje, querido compañero, que muchas gracias por esta reunión, que nos quedamos además de con las sensaciones un poco del miedo o de lo sobrenatural, ¿no?, que rodea esta historia. Nos quedamos sobre todo con la reunión de amigos, de jóvenes amigos que se involucran en el difundir el misterio y en el fondo difundir la antropología. Nos quedamos con tu entusiasmo, con el esfuerzo de nuestro técnico que está allí, y sobre todo con la amabilidad de estas 2 mujeres que nos han ganado, Así que un abrazo muy fuerte, compañero, disfrútalo. Un abrazo, y que hay veces que el misterio es entrañable, y hoy, como te digo, alrededor de una hoguera y con estas señoras que son ya casi mis madres aquí en Asturias, ha sido algo maravilloso contarle a España todo esto. Un abrazo grande, Juanje. Un abrazo, Iker, un abrazo. 2:46, 8 grados. Y es que a veces el misterio pues tiene ese lado emocionante, ¿no? Es que a mí no sé, me ha parecido muy bonito. Esta gente no tiene por qué dejarnos su casa, ni estar a las 3 de la mañana siendo molestadas, ¿no? Porque en el fondo es romper un poco tu hábito diario, y con qué amabilidad, con qué energía nos contaban una historia que, caramba, tiene algunas diapositivas, por así llamarlo, que inquietan. Desde luego que lo interesante es que estos casos continúan, yo no sé si hay gente, me gustaría saberlo, porque claro, el caso es antiguo, que conoció la casa en concreto, Carmen. No han llegado comunicaciones de ese tipo, del Rayán en concreto, ¿no? Nos había llegado al principio una comunicación del abuelo que le había contado la historia pues a su nieto, pero
me imagino que toda la gente que pudo vivir aquella historia, pues muchos de ellos o serán muy mayores ya o estarán muertos. Sí que nos llegan muchos casos de otras partes de España, desde Valencia. Juanra nos dice que una tía suya hizo la ouija desde pequeña y se infectó todo el edificio, que hoy en día aún no han podido vender ni un piso de ese edificio. Eso hay que investigarlo, chicos. Oye, Luis, una cosa importante. Tú has podido compartir noches de investigación con el grupo EPTA, que, digámoslo así, es ese grupo que ya casi todos, imagino, conocerán, compuesto por sacerdotes, físicos, periodistas, sensitivos. Has logrado estar de noche. Si ellos fueran a esta casa, o sea, ¿qué se hace de noche? Un equipo de investigación multidisciplinar, ¿qué hace en un lugar, por ejemplo, como este, si los fenómenos continuasen? Pues creo que da igual que sea de noche o de día. Evidentemente de noche la estampa es aún más inquietante, ¿no?, que duda cabe, pero los aparatos da igual la hora que sea, ¿no? Y en este caso este equipo de investigación que hace una labor única en España, eso también hay que decirlo, que son gente que no cobra a nadie, equipo multidisciplinar además, en el que hay 2 físicos, hay una psicóloga que además es sensitiva, Paloma Navarrete, y está Sol Blanco Soler, que se encargó un poco de, pues es como la periodista del equipo de investigación, etcétera. Y bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Primero, escuchar. Yo es una cosa que me sorprendió mucho, Iker, cuando estuvimos hace un par de semanas en Lozoya, creo que fue hace 2 o 3, pues ya, como viajamos tanto, Iker, muchas veces uno pierde muchas veces la referencia, ¿no? Pero conectamos con la sintonía con Milenio 3, conectamos desde Lozoya y estuvimos hablando, y efectivamente esa jornada estuvimos pasando con el equipo del Padre Pilón todo el día y vimos cómo trabajaban. Lo primero que hacían era escuchar, y escuchar atentamente, que es lo que tenía que decirles en este caso Rodolfo Molina, que era el dueño de una casa impresionante y que los oyentes y espectadores de Cuarto Milenio tendrán la oportunidad de ver en breve. Y después de escuchar, empezar a medir. ¿Cómo? Bueno, pues desarrollaron una serie de aparatos a través de unos planos que les habían proporcionado equipos de investigación mexicanos y norteamericanos, y los físicos habían conseguido armar todos estos aparatejos. Aparatejos como, por ejemplo, un medidor, una especie de medidor de campos magnéticos, porque parece que esas perturbaciones magnéticas que puede haber en el ambiente, pues no se sabe muy bien ni cómo ni por qué, Iker, pero quizá tengan algún efecto en el cerebro, en nuestra psique, en nuestra mente, que haga que algún contenido que anda por ahí, eso que se llama impregnación, algún contenido dramático que haya tenido lugar en una vivienda, bien sean discusiones muy fuertes, bien sea un asesinato, etcétera, pues parece ser que se quedan ahí, y parece ser que, bueno, pues esta serie de energías que andan en el ambiente, esta serie de energías que fluyen bajo el suelo, como es una corriente magnética, parece que desatan algo y desencadenan algo, y hay personas que tienen más o menos capacidad de verlo, y en este caso Rodolfo, junto con sus familiares, lo tenía, y veían pasar de vez en cuando la figura de una persona mayor, un anciano, más o menos una nebulosa, que identificaban con su abuelo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, Santiago, Carmen, Luis, está el debate abierto de este caso, sobre todo es la escena de, por supuesto, la cuna con ese niño dentro. ¿Por qué ese niño? ¿Tendría algo que ver ese niño con el misterio en concreto? ¿Era alguien incómodo para el mapa del misterio? O el más débil, con el que podían también jugar, mover. O más sensible, también. No sabemos también qué edad tenía ese niño. Si estaba en la cuna tendría muy pocos meses, ¿no? Claro. Y pueden llegar a los 2 años estando en la cuna. También vaya historia, una de las historias de Teo, ¿no? Una mano que le mecía. Sí. El sonriente era mecido por alguien que no estaba ahí, o sea que no había nadie. Mecerle muy bruscamente, si la cuna daba vueltas de 360 grados, eso era más que eso era una agresión, ¿no? Esa era una de las historias que era tipo agresión, o ese fenómeno desencadenado. Pero otra de las escenas, cuando la mujer escucha unos pasos subiendo hacia la habitación, es lo que hemos contado, el candil, y alguien mece como si fuera una madre invisible a ese niño, cuando no hay nadie. A mí lo que me llama la atención del tema de la cuna es un dato que hay que resaltar, y es que desafía la ley de la gravedad. Porque claro, el niño tendría que caerse, claro. Tendría que caerse, y tampoco dice que no se despierta. Eso es curiosísimo. Eso es muy curioso. Y que está plácidamente, digamos, dormido. Y la cuna dando vueltas una y otra vez, y ni se cae ni se despierta. Esto es único, ¿eh? Y que luego gente intenta sujetar la cuna y la cuna a lo suyo. Hombre, yo no sé, que de todos modos hay una cosa que me llama mucho la atención, porque es algo que se repite una y otra vez en todos los casos que hasta el momento he podido encontrar. Que son unos cuantos. Y es que normalmente hay algún secreto familiar en el aire, hay algún secreto o hay algo que anda larvado
en ese inconsciente colectivo familiar y que hace que se desencadenen este tipo de cosas. Lo sé porque además lo viví en persona y luego lo hemos contado alguna vez en estos micrófonos, no me ruboriza contarlo otra vez, pero efectivamente es así. Cuando hay algo, por eso decía hace un momento, ¿no?, que hay que enterrar bien a los muertos y es muy importante hacerlo. ¿Cómo que lo viviste en persona? Bueno, ya lo conté una vez, pero digo, no hay ningún problema en que lo vuelva a contar. Yo nunca vi un fantasma, pero sí que estuve muy cerca de uno, en una casa familiar que tenemos en una provincia española, etcétera. Bueno, pues tuve la oportunidad, además con un amigo, de pasar allí una noche como había pasado cientos más, en cientos de veranos, o en decenas de veranos, mejor dicho. Cientos de veranos sería mucho, Luis. Es decir, como muchas noches había pasado allí. Y bueno, pues a eso de las 3 de la madrugada, cuando yo no se ha ido a dormir, ha apagado la chimenea, etcétera, etcétera, pues empezamos a notar un sonido en el pasillo como de pisadas que se van acercando. Y que tú me conoces, tú sabes que somos personas bastante racionales, incluso escépticas, para enfrentarnos a esto, desbrozar estos fenómenos y entregárselo a la gente presentablemente en televisión y aquí en radio, ¿no? Bueno, pues cuando uno empieza a escucharlo dice, bueno, son tonterías, ruidos, esta casa, conozco muy bien los ruidos de esa casa. Y bueno, pues mi amigo también los estaba escuchando, ¿no? Y llegó un momento, fíjate, que esto sí que nos puso a todos los pelos de punta, y es que una de las baldosas estaban sueltas en el pasillo y la baldosa sonó, con lo cual lo que estaba deambulando por el pasillo pues tenía la capacidad de ejercer presión sobre el suelo. Qué casualidad que también en el salón empezara a sonar ruidos de un cogedor que había dejado yo para atizar las pavesas, y se cayó, sonó con gran estruendo, me levanté y efectivamente observé. Bueno, no os podéis ni imaginar el pavor, el terror, porque muchas veces la gente pregunta, ¿paséis miedo? Bueno, pues pasé mucho miedo, efectivamente es así, pasé miedo. Y en la cocina de la casa se oyeron unos ruidos después también como de bolsas, etcétera. Decidí irme a dormir, decidí cerrar los ojos y no darle más vueltas a la cabeza, porque antes hablaban de la sugestión y efectivamente es así, juega malas pasadas. Pero qué duda cabe, Iker, que también dije, si esto es algo que está aquí, ha estado aquí siempre y nunca ha pasado nada, por lo tanto puedo dormir tranquilo, ¿no? No nos queda casi tiempo, pero escuchando a Luis me ha venido a la mente aquella noche, que no sé, porque nos dio ese punto, un grupo de amigos investigadores, hicimos la pregunta de cuándo habían pasado más miedo, la noche del miedo. Fue un programa emitido en el 2003, si no me equivoco. Así que vamos a repetirlo en alguna ocasión, ¿eh? En alguna ocasión inesperada, porque Luis lo contaba, claro, desde el... Y yo tengo aquí, al otro lado, a Santiago, y no me resisto a preguntarle, aunque sea brevemente, si en alguna ocasión también ha sentido algo parecido a lo que contaba Luis, cuando el investigador se convierte, a veces, muy a su pesar, como protagonista. Yo voy a responder a esa pregunta, Iker. Una de las veces que más miedo he sentido, recuerdo hace ya, pues me parece que fue la primera vez que vine a Milenio 3, me preguntaste, lo recuerdo perfectamente, ¿qué te sugiere el Palacio de Linares? Y yo dije, miedo. Yo personalmente, bien es cierto que tenía bastante menos años que ahora, pero es que aquella noche en el Palacio hubo auténticos fenómenos paranormales, que no solamente experimenté yo, experimentaron más personas. Y aquella noche pasé verdadero miedo. ¿Crees que si los vivieses ahora, tu reacción sería distinta? Me afectarían de otra forma, porque tengo más edad, pero te aseguro que no me dejaría indiferente, ¿eh? Esos pasos por las galerías, tacones de mujer, gemidos, lamentos, llantos de niño, el sonido de un órgano antiguo, todo eso ocurrió aquella noche en el Palacio. Eso hay que resaltarlo. Así que sí que pasé miedo. Bueno, pues era una duda, una incógnita que yo tenía, y como Santiago siempre suele venir los sábados a contarnos cosas de parapsicología, desde una cierta distancia, pues es bueno preguntarle también si le pasó como a Luis. No recordaba yo lo tuyo, Luis, y hombre, me ha impactado. Sí, claro que me acordaba, pero... Sí, la pregunta que imagino que se estará haciendo alguien por ahí será quién era, ¿no? ¿Quién era aquel que estaba allí? Claro, sobre todo porque has dicho que los muertos mal enterrados... Y que había un secreto. No me cabe ninguna duda, y el secreto está aún sin desentrañar. Yo no he vuelto a la casa, y esto sucedió hace 2-3 años. No queda ninguna duda que era el arquetipo familiar que es mi abuelo, ¿no? No me cabe ninguna duda, además. Y de hecho he hablado después con algún familiar y me ha confirmado que sucedieron cosas bastante más potentes de lo que me pasó a mí. Pero fíjate, Iker,
¿qué sucedería si volviera a pasar? Me entraría el mismo pánico que pasé aquella misma noche, ese pánico que te hace abrir los ojos como platos, ¿vale? Y ese mismo pánico, bueno, pues que no sentiríamos quizás si estás en una casa que no te pertenece, claro, cuyo fenómeno no es tuyo, y bueno, que no pues, está unido a ti, de alguna forma. Claro, no tiene una de todas vinculación formas, emocional. cuando vamos a las casas de los pueblos, nosotros estamos acostumbrados a la casa donde vives casi todo el año. Y cuando vas a las casas de los pueblos, que normalmente son antiguas, suele haber otros ruidos a los que tú ya no estás acostumbrado. Entonces la madera cruje, las tuberías que han estado congeladas y se descongelan también suenan en ocasiones, los gatos y otros animales que suele haber en las casas de campo pues también hacen de las suyas. O sea que muchas veces versión no más son racional, fantasmas. Que siempre hay que darla. Oye, pero yo Luis tengo lo tiene duda. muy claro. Claro, yo lo tengo súper claro, pero a mí me gustaría saber, Carmen, ¿cuándo ha pasado miedo? Algún día te lo contaré. Lo has contado en Esta alguna no es la ocasión noche. también. Pero luego, aquí muy racional, pero luego también ha pasado ese miedo, que eso lo he vivido yo, ¿eh? Hombre, claro. ¿Ah, sí? Hombre, no. Acabamos con mensajes, chicos. Hola, me llamo José Luis, soy de un pueblo de Ciudad Real. Mi madre y mis tías cuentan que a un primo suyo se le aparecía la abuela. Dejó de aparecer con unas misas. Estefanía desde Madrid nos dice que de niña veía salir de la cortina de mi habitación a un hombre calvo que me miraba sonriéndome malévolamente. ¿Por qué cuando muere alguien en una casa la gente tiene la costumbre de cubrir rápidamente los espejos? Se pregunta Javier desde Ciudad Real. Tengo un Curioso. hombre en mi casa y mi hijo pequeño habla con él. El otro día estuve en un Me dice hospital... Alberto Granados, porque la gente se tenía que dar con los espejos, que era una antigua tradición para que no se escapara el alma por allí. ¿Onda? Con el apunte preciso, Alberto Granados. El otro día estuve en un hospital abandonado. Me pareció ver en la antigua sala de reanimaciones una sombra negra que andaba como perdida entre las camas. Juanma desde Cabra nos dice: a mí me visita por las noches una niña en camisón y cuando la hablo desaparece. Hola Iker, soy Emilio de La Guardia, en Jaén. Aquí se le aparecía a su abuela a una chica y hasta que no bajó a su tumba a limpiarla no dejó de aparecérsele. En fin, que cuando hablamos de estos temas, en este caso hemos viajado unos cuantos años en el tiempo hacia una casa en mitad de Asturias, la Asturias minera, para hablar del miedo de Rayán. Por cierto, aunque mañana lo repetiremos, el domingo hay una cosa importante en Cuarto Milenio. 2 exorcistas de la Iglesia Católica van a confesar secretos, yo creo que también nunca antes revelados, sobre eso, el exorcismo. Será en Cuarto Milenio el domingo. Pero mañana estaremos aquí. Luis, gracias, amigo, como siempre. Gracias, Iker. Santiago, gracias. Un placer estar con vosotros, Iker. Como siempre, Santi, Buenas igualmente. noches. Teo, gracias, compañero. Hasta mañana. Vamos Carmen. a mandar un saludo ahora desde Gijón, que ha tenido un accidente de coche y que nos escucha siempre recuperándose, ¿vale? Un que abrazo tengan para mucho todos. cuidado en las carreteras en estos días. Claro que sí. Mañana estamos aquí. Ahora, David Martos, las noticias. Un abrazo.